Pues nada, buenas tardes, bienvenidas a todos y a todas. Hoy tenemos una mesa en la Semana de la Empleabilidad sobre el ámbito profesional del egresado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, situación de mercado, legislación y experiencias. Tenemos a miembros del Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid, a quien les agradezco muchísimo su participación. Yo soy Rocío Garrido, vicedecana de Prácticas y Empleabilidad de la Facultad de Formación del Profesorado. Y nada, os voy a presentar a los ponentes que vamos a tener en esta actividad para que, bueno, pues los disfrutéis. Entonces, ellos harán una breve presentación y después podéis hacer las preguntas y las inquietudes que consideréis. Ellos son Rosa de Tapia Ortega, que es la presidenta del COPLEF Madrid. También tenemos a Jesús Pérez Casado, que es el gerente, y a Carla Belén Gutiérrez, que es vocal. Así que nada, ya sin más, les doy paso para que podáis disfrutar de ello. Muchísimas gracias. Gracias. En primer lugar, agradecer que se haya contado con el colegio para todas estas experiencias. La verdad es que creemos que es muy importante que se pueda dar conocimiento de la institución y que las universidades pues sean un altavoz para todo el trabajo que hacemos desde el colegio. También felicitaros por esta iniciativa que veo que tenéis sobre empleabilidad. Me parece que es una iniciativa muy interesante que puede dar una idea más clara de qué ocurre cuando acabamos de estudiar nuestra carrera, nuestro grado profesional. Veréis que luego, Jesús, yo os contaré algo sobre la legislación, aquí en concreto en Madrid, sobre profesiones del deporte. Veréis que Jesús os va a dar unos datos más enfocados a la realidad y cómo Carla os va a explicar un poco su experiencia personal al respecto, que es muy amplia. Voy a intentar compartir pantalla. Cualquier duda que tengáis, pues o bien lo hacéis al final o bien lo hacéis en el momento y nada más. Voy a intentar compartir, a ver. No sé, se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, Rosa, Vale, sí, perfectamente. darme el feedback porque yo en esto me encuentro siempre como que me van a dar fallos y de momento, bueno, pues veo que va bien. Bueno, una vez dicho esto, tengo que deciros que me dais muchísima envidia por estar estudiando esta carrera, porque yo la recuerdo con mucha alegría y con mucha satisfacción. Es verdad que tengo ese recuerdo no de los mejores momentos de los exámenes, que ya sabemos, y de la entrega de trabajos que son los más conflictivos, pero en general creo que son una de la carrera y uno de los estudios más bonitos y gratificantes que se pueden hacer. También os tengo que adelantar, como ahora veremos a través de la ley, que en concreto la Comunidad de Madrid es de los mejores sitios en los que se puede ejercer nuestra profesión. Veréis que tiene la legislación una normativa que les es muy favorable en comparación a otras leyes autonómicas. Tenéis que saber que no hay ley estatal de profesiones del deporte y que lo que tenemos en Madrid es una ley de profesiones, la Ley 6/2016, que aunque no tiene todavía su desarrollo reglamentario, hay que decir y hay que recalcar que está en vigor y además hay que decir que esta norma general de que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Entonces, aunque nos resulte una temática un poco árida o que no interesa o que es muy difícil o que es un poco complicada de entender, tenemos que conocer la ley porque todo el mundo tenemos la obligación de cumplirla. ¿Vale? ¿Qué es lo interesante de la Ley 6/2016 de 24 de noviembre, como os decía? Pues que regula el ejercicio de las profesiones del deporte de la Comunidad de Madrid. Voy a hacer una exposición, creo, bastante concreta y bastante dirigida a qué es lo importante realmente para
CAFIDE y para nuestra profesión. Tenemos definidas 5 profesiones en nuestra ley. Las tenéis ahí. Profesor, profesora de educación física, preparadora, preparador físico deportivo, directora, director deportivo, monitora, monitor deportivo, entrenadora, entrenador deportivo. Observaréis también que hay una intención muy clara de nombrar tanto en masculino como femenino, de nombrar a las mujeres. Aprovecho para decir que se está notando una disminución de las mujeres que estudian nuestra carrera. Creo que desde todas las universidades, desde todas las facultades, todo el mundo, desde el colegio también lo estamos haciendo. Tenemos que intentar que haya más mujeres porque, como veréis, si no estudian la carrera, no van a poder ejercer ninguna de estas profesiones y las necesitamos. Así que yo en todas las charlas, cuando puedo, hablo de esta cuña y muestro mi preocupación de que no haya suficientes mujeres en el ámbito deportivo y además que está en disminución respecto a otros años. ¿Qué profesiones son las que más interesan como CAFIDE? Bueno, la más conocida, pues la de profesor, profesora de educación física. Bueno, ya sabemos que se dedica a la enseñanza de la educación física en aquellos niveles que le corresponden y que, bueno, tiene un apartado específico, una normativa específica, pues ya sabéis todo lo que significa las oposiciones, las plazas, interinaje. No vamos a perder mucho más tiempo en esta charla. Cualquier otra duda que tengáis, sobre todo de lo que pueda ser de oposiciones o en cuanto a cualquier otra, podéis hacerlo al colegio. Y la siguiente profesión que encontramos muy interesante, digo, para CAFIDE, puesto que os tengo que adelantar que hay 2 profesiones que tienen reserva de actividad profesional para CAFIDE. Una es la de preparadora, preparador físico. Debido a ese bajo número de mujeres que estudian, está siendo difícil encontrar cada vez más preparadoras físicas. Vuelvo a insistir en ello y se requiere para esta profesión estar en posesión de la titulación de licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o el correspondiente título de grado que la sustituya. Yo, como hace ya un tiempo que acabé la carrera, yo soy licenciada en Educación Física. Entonces, cualquiera de las carreras que tienen a ver, ¿cómo lo voy a decir? Que ahora ya se me ha ido de la cabeza, a las que corresponden. ¿A qué se dedica? ¿A qué dice la ley que se dedica? Pues orienta su actividad profesional a cosas tan importantes como asesoramiento, planificación, diseño, evaluación del desarrollo y ejecución de actividades físicas deportivas con el objetivo de mejorar su calidad de vida, prevenir, reeducar, adaptar. Como veis, es un ámbito muy completo, muy relacionado con la salud. ¿Qué es lo interesante de aquí? Pues lo interesante es la referencia que hay a reentrenar a aquellas personas con lesiones y patologías. Eso sí, muy importante, diagnosticadas y con prescripción médica. ¿Qué tenemos dentro de esta categoría? Pues la ley nos dice que tenemos 2 especialidades. Una de referencia especialista en rendimiento físico y otra especialidad que habla de una pequeña parte de educador físico y o readaptador deportivo. La parte más llamativa, o por lo menos que a mí me llamaba más la atención y que me parecía muy interesante, es la parte de la readaptación física. Es una parte que tiene, yo creo que falta aún por explorar, a la que animo desde aquí, a la que le prestéis especial atención y la tengáis en vuestro foco de trabajo, porque cada vez más está cobrando importancia esta parte de la readaptación física. En Cople Madrid hemos hecho varias jornadas de formación, vamos a seguir haciéndolas y hemos hablado en alguna de ellas de la readaptación física y veréis que es una de las que es más futuro, podemos ver que tiene por delante.
Bien, es verdad que requiere de una formación pues también muy fuerte, muy específica. Del mercado laboral os hablará Jesús. De esta primera especialidad que hemos visto de rendimiento físico, otra vez repetimos, mantenimiento, mejora, desarrollo, optimización, recuperación, ¿qué es lo que nos interesa? Pues que tiene el área de entrenamiento personal. Y esta ley nos dice que a esta especialidad, a esta denominación, le corresponde la de entrenadora, entrenador personal, con reserva de denominación. Esto tenemos que tenerlo muy claro porque aquellas personas que no estén en posesión de la titulación necesaria, aunque se llamen entrenador o entrenadora personal, pues la ley no les reconoce. ¿De acuerdo? Luego ahí estará todo el tema de intrusismo, la labor que hacemos desde el colegio para informar a la Comunidad de Madrid de casos muy graves de intrusismo profesional. ¿Qué tenemos en la segunda especialidad? Que era la que os decía que tiene una parte mucho más novedosa, que está mucho más por descubrir, pues es la que está dedicada a la salud y que tiene su referencia en lesiones, patologías y poblaciones especiales. No hay que olvidar nunca que tienen que estar diagnosticadas y prescritas por un médico, con prescripción médica, que es lo que nos va a habilitar para que podamos trabajar con estas personas con el ejercicio físico. Entramos ahora en otra profesión también muy importante dentro de nuestro campo, la que también tenemos reserva de actividad personal, o sea, profesional, perdón. Esta figura de directora, director deportivo, pues digamos que siendo todas importantes, tiene un plus de responsabilidad porque como veis, tiene que dirigir, coordinar, planificar, programar, controlar, supervisar todas las actividades físicas a su cargo y de cada profesional que está realizando esas funciones. Bueno, imagino que ahora mismo, si os si os pueden venir a la cabeza varios ejemplos, contaros que esta profesión es muy importante, aunque tienen ciertas dificultades para poder definir claramente cuáles son las funciones y cómo aplicarlas. Y voy a aprovechar también para contaros que respecto a esta figura de director deportivo, Colegio Complet de Madrid ha ganado una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia respecto a una convocatoria de unas plazas de dirección de instalación deportiva para el Ayuntamiento de Madrid, en el que una parte de las funciones que venían reflejadas en esa convocatoria están claramente identificadas dentro de lo que son las funciones de dirección deportiva. Como esa convocatoria no hacía obligatorio tener la licenciatura o el grado CAFIDE, sino que estaba abierto a todas las licenciaturas, pues han anulado la parte que correspondería más o menos a estas funciones. Bueno, ahora había puesto que si teníais algún turno de preguntas, no sé, no hay muchas personas, no sé si quieren hacer algún turno de preguntas o alguna cuestión. En el mientras os comento que desde el colegio tenemos la obligación de velar por la defensa de la profesión, tenemos asignada esa función. Lo bueno de la Ley 6/2016 es, aparte de la definición y el acotamiento de lo que suponen las profesiones del deporte y en concreto la que os digo, la reserva de actividad profesional para CAFIDE, es que además
la Comunidad de Madrid ha creado recientemente el órgano de inspección y control de todas las denuncias que lleguen al respecto a la Comunidad de Madrid. Esas denuncias en este órgano pues abrirán los expedientes correspondientes y son los encargados de aplicar todas aquellas sanciones que les corresponda según las diferentes infracciones que pueden aparecer en la ley. La ley es muy importante porque asigna todas aquellas responsabilidades que en las que pueden incurrirse si no se cumplen los preceptos que ahí aparecen. Y vuelvo a recordar que la ley está en vigor. Cierto es que no tiene el desarrollo reglamentario, pero está plenamente en vigor. Ya se ha enviado desde el colegio varias denuncias de lo que podían ser infracciones y nada, animaros a que os colegiéis, que disfrutéis lo que os queda de carrera. Desde luego, volver a agradecer que nos dejéis participar y que se conozca bien el trabajo que hacemos desde el colegio profesional. Aquí tenéis todas nuestras redes sociales y bueno, agradeceros de nuevo, eso sí, la atención. Pues muchísimas gracias, Rosa. No A sé ti. si alguien tiene alguna pregunta para Rosa. Bueno, pues si os parece, nada, pasamos y luego nada, si... Uy, perdonad, ¿dónde le he dado? Pasamos y nada, si luego hay alguna pregunta, pues ya sabéis que siempre se puede volver. Así que Jesús, creo que te toca ahora a ti, ¿no? Vale, perfecto. ¿Me escucháis ya? Sí, fenomenal. A ver, sí, yo voy a silenciarme. Vale, perfecto. Pues bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la organización por la invitación. Muchísimas gracias también a los poquitos que habéis venido, pero bueno, estamos aquí. Vamos a ver si pues, tratamos de resolver pues, algunas cuestiones en relación al mercado laboral en el deporte. Soy Jesús Pérez, soy el gerente de Complex Madrid, colegiado 10.643. Como veis, quería comenzar la charla poniendo ahí un QR. Es decir, si podéis, sacad el móvil y quedaros con el enlace que hay, porque es un enlace que os va a dar formación de forma gratuita, es un enlace que os va a permitir disfrutar de toda la información del mundo profesional de forma gratuita, os va a permitir disfrutar de toda una bolsa de empleo de 200 empleos durante lo que va a ser vuestra precolegiación. Esto es un enlace, como os estoy comentando, a la precolegiación, de tal forma que durante la fase en la que estudiáis ciencias de la actividad física y el deporte hasta el día que recogéis el título, pues todas estas cosas y muchísimas más se os van a ofrecer desde el colegio profesional. Luego lo pondré otra vez por si estáis interesados de nuevo en tanto haceros vosotros precolegiados como difundirlo a todos vuestros compañeros. Como os comento, fijaros, hace 7 años que desde la Universidad Autónoma me pidieron hablar sobre el mercado laboral de los titulados en ciencias de la actividad física y el deporte. Y para no contaminar un poquito los datos que os voy a ofrecer, he hecho una comparativa respecto a los datos que había el año pasado. Es decir, los datos que teníamos anteriormente, mucho ha cambiado, pero fijaros, cuando yo fui ahí en 2013 había una única ley de profesiones del deporte, la ley de Cataluña. A día de hoy, 8 años después, está la ley de Cataluña, la ley de Andalucía, la ley de La Rioja, la ley de Extremadura, la ley de Madrid, Murcia, Navarra, Aragón y Castilla y León. 9 leyes y están en cocina ya las de Comunidad Valenciana, Cantabria y País Vasco.
hasta un total de 12 y además la estatal. Mucho ha cambiado todo el tema en el empleo de la actividad física y la ciencia de la actividad física y el deporte. Fijaros aquí, estamos hablando de una generación de empleo anual de 14.800 empleos. Es decir, estábamos en un contexto en 2011 de auténtica crisis mundial, 6 millones de parados, una devaluación salarial muy grande y sobre todo una moderación en todo lo que era la creación de empleo en todos los sectores productivos, y la encuesta de población activa nos dice que el deporte crece, que somos un sector productivo que crece. Fijaros, 8 años después os doy ahí la generación de empleo vinculado al deporte desde 2011, 2012 a 2017, 2018. Hemos visto que seguimos creciendo. Tenemos 11.000 empleos generados, un poquito menos, pero ahora mismo estamos en un contexto de crecimiento con un crecimiento en torno al 3%, duplicando lo que era la media europea y triplicando a la OCDE. Estamos viendo datos de la encuesta de población activa, pero me queda otra ecuación. No se trata de cuánto empleo generamos, sino de para cuántos. Tenemos la X de la ecuación, pero tenemos que resolver otra variable. Volvemos de nuevo a la charla que di en el año 2013 y tenemos aquí los títulos universitarios, los de formación profesional, tenemos los títulos federativos, que eso no son títulos, son certificados o diplomas, y tenemos las formaciones del periodo transitorio y enseñanzas de régimen especial. Para 14.000 empleos había 29.000, entre comillas, títulos anuales. Y a esto ponerle todo el acumulado de personas tituladas que había anteriormente. Pero ¿qué es que me voy ahora? Dice, si generábamos el doble de títulos que empleos, ¿qué característica tiene ahora las titulaciones? Que es que no hemos ido a menos, hemos ido a más. Ahora tenemos 32.779 más una cosa que se llaman certificados de profesionalidad y que cada vez están más expandidos. No son títulos académicos, sino es una certificación que expide empleo, que tiene significación para emplearse y que se puede adquirir por la experiencia y bien por la formación. Como veis aquí, solo existen datos hasta 2016 en la familia de la actividad física y el deporte, y estos 4.000, os aseguro que a día de hoy, con todas las leyes de profesiones del deporte, se han multiplicado por 4 o por 5. Estoy dando un dato que no lo tengo todavía, pero han proliferado muchísimo todos los que son las certificaciones de profesionalidad. Por lo tanto, tenemos un problema. Titulamos a muchísima más gente del empleo que somos capaces de generar. Tenemos que tener además en cuenta que no he dado los datos para no contaminar esta charla por el COVID. Es el primer año desde que se tienen datos del Anuario Oficial de Estadística en que el empleo ha bajado en la última década. Otros datos vinculados al deporte. Solo 4 de cada 10 empleos, según la encuesta de población activa, son y tienen educación superior. Pero que esto nos vamos a otros datos contrastados con estudios de Antonio Campos, que solo 3 de cada 10 personas están cualificadas en el mundo del deporte. Y de estas 3, solo 4 de cada 10 ejercen en las competencias que tienen que ejercer. No nos vamos al margen, además, de cómo es el empleo en el deporte. Según FUNCAS, un 21% de la economía es sumergida. Según datos de estudios particulares, hasta el 50% en la actividad física y el deporte no tiene ni contrato laboral, ni además, obviamente, siendo un fraude, va a tributar. Conclusiones al empleo, y vamos a un punto más específico más adelante, que son las ciencias de la actividad física y el deporte. El empleo crece. El empleo que más crece es el de los jóvenes, que es casi siempre temporal, casi siempre pues más precario que un empleo indefinido en lo que son los contratos de personas más mayores. Incremento del empleo femenino en el deporte, es decir, cada vez son más mujeres las que se emplean. Y otro dato que, como ha dado Rosa antes, es decir, cada vez son menos las colegiadas y tituladas en ciencias de la actividad física que tenemos en el colegio. Luego vamos a ver a qué están asociados este tipo de datos.
aumenta la profesionalización y la diversificación. Es decir, los titulados superiores llegan al 51% desde el 40%, en 8 años ha crecido. Y mucho me temo que el impacto de estas leyes de profesiones del deporte, si se hacen cumplir, tienen que revolucionar estos datos. Como veis aquí, simplemente un 16% es autónomo. Fijaros los datos que ponía yo ese día en 2013, perdón, 2015 es este dato. Cuando vamos a las ocupaciones en empleo y nos metemos en el Servicio Español Público de Empleo, además de monitores e instructores, fijaros a lo que nos dedicamos los titulados en ciencias de la actividad física y el deporte. Aparecen bañistas, socorristas, camareros asalariados, vendedores en tiendas y en almacenes. Y esto simplemente es un inicio a lo que va a ser el mercado laboral. Es decir, no todo, una vez que obtenemos un título, es un camino de rosas. Es bastante complejo la incorporación al mundo laboral de un titulado en ciencias de la actividad física y el deporte. Y os quiero ofrecer ahora los datos de este estudio, el cual podéis descargar muy fácil en internet. Tenéis el estudio completo y al que os recomiendo encarecidamente leer. Estamos hablando de que en los 80 el mayor caladero de empleo que había era la docencia. En los 90 comenzaron a proliferar los patronatos deportivos municipales, incorporándose estas personas que eran licenciadas en educación física a la gestión deportiva. Es decir, nuestro título se genera en 1981, licenciado en educación física, una única profesión, y evoluciona hasta el 1993 las ciencias de la actividad física y el deporte, porque no solo éramos profesores de educación física. De tal forma que esto, a partir de los 90, se incorporan a la gestión deportiva. En el año 2000 empiezan a proliferar los entrenadores personales, los preparadores físicos para la salud, empiezan a proliferar. Y la última incorporación a la salud es en el año 2010, donde se incorpora muchísimo el ámbito laboral unido a las patologías, lesiones y redactación en los ámbitos y terminologías que os ha hablado Rosa en la primera charla. Por lo tanto, estamos hablando de que, fijaros que aunque ahí ponga el 68% de docencia, en estas oposiciones en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que hace 3 años que no se plantean oposiciones al profesorado de educación física, estamos hablando de que solo se han convocado 81 plazas. Estamos hablando de que, imaginando una clase completa de todos vuestros compañeros, 2 de cada 10 compañeros vuestros, no se va a dedicar nunca a las ciencias de la actividad física y el deporte. Si estamos hablando en el caladero de empleo que vayan a tener en los primeros años de ejercicio profesional, este porcentaje aumenta a 4 de cada 10. El recién egresado, ¿qué le pasa? Que alterna fases. Fase de empleo con fase de desempleo. Sí. Esa fase, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que... Vale. Continúo con la charla. Las fases del recién egresado. El recién egresado alterna fases. Fases de desempleo con fases de empleo. En esta alternativa de fases va a ser tanto el empleo mucho más temporal, mucho más variable y mucho más a tiempo parcial que un empleo fijo e indefinido. En este comienzo de fases, y sobre todo va a tener una característica principal. Aquí pone multiocupación, pero yo creo que por galones de las 9 leyes de profesiones autonómicas los tenemos que llamar multiprofesión. Es decir, ya, y tenemos datos contrastados con encuestas de Coples Madrid, con más de 400 encuestas respondidas, de que el titulado en ciencias de la actividad física y el deporte ejerce multiprofesión. 4 de cada 10 titulados en ciencias de la actividad física y el deporte ejercen varias profesiones del deporte. Y vamos a ver aquí por qué. En los años 80, como veis ahí, lo hacían para realizarse, para mayor satisfacción personal. Pero a medida que evoluciona, lo hacemos para generar suficientes recursos económicos. Es decir,
un solo empleo a tiempo parcial, que es la mayor característica del empleo que hemos hablado y se está generando, no es suficiente como para conseguir unas rentas que nos permitan vivir de ello. Por lo tanto, estamos hablando de un mercado laboral temporal, inestable y sobre todo a tiempo parcial, lo que nos hace vivir de varias cosas. Evidentemente, tenemos que cuestionarnos datos como los que veíamos anteriormente, en los cuales estamos produciendo una cantidad de personas tituladas que el mercado laboral no es capaz de absorber. Como veis aquí, hemos pasado de la docencia a que luego el caladero de empleo estaba en la gestión en los años 90 para finalmente el futuro. El futuro tenemos que mirar hacia el preparador físico para la salud, el preparador físico para trabajar con lesiones y patologías, que va vinculado a sobre todo, un ámbito muy característico de contratación, que es el mercado laboral por cuenta propia, el autónomo. Estamos hablando de que este preparador físico para la salud, entrenador personal, casi siempre estamos hablando de personas autónomas, que tienen que mirar hacia el autoempleo, que tienen que mirar hacia el emprendimiento. La situación actual, como veis ahí, es lo que os decía anteriormente. Solo 81 plazas en 3 años para educación física. Tenéis que daros cuenta de que en la Comunidad de Madrid tenemos 10 facultades de ciencias de la actividad física y el deporte, y en 3 años hay 81 plazas, que además necesitáis el máster para ejercer como profesores de educación física. Os he hecho también daros cuenta en la evolución, fijaros como estos datos hasta 2012, cómo sí es el mantenimiento y la salud quien destaca totalmente. No obstante, a partir de la crisis de 2009-2010 sí que se ha notado en los datos una ligera influencia de nuevo hacia un mercado laboral estable y a tiempo completo del profesorado de educación física. Como estamos viendo, sí que nos permite este mercado laboral del profesor de educación física es estable, pero lo que pasa es que está saturado, que hay muy pocas plazas, pero permite unos ingresos, 1.900, 2.600 euros, unos ingresos que permite una cierta planificación a largo plazo y además pues unos ingresos que permiten un buen nivel de vida. El ámbito de la gestión pública también está saturada y además estamos hablando de un 12% del mercado laboral. Estamos hablando de que casi todas las personas que se están incorporando al mundo de la gestión se incorporan a la gestión privada, también con un buen nivel de ingresos, 2.092 euros. El entrenamiento casi siempre es a tiempo parcial. A tiempo parcial. Como veis aquí, solo un 12% de las personas tituladas en el entrenamiento tiene una jornada completa. Los ingresos comienzan a descender, pero es aquí del punto de vista donde hay que hablar. El punto de vista de la salud, el preparador físico, el entrenador personal. Como os he comentado antes, sí que hay datos de que el 16% de personas en ciencias de la actividad física y el deporte son autónomas, pero es que aquí, en la Comunidad de Madrid, con una concentración de 6 millones de personas y una densidad de personas de casi 1.000 personas por kilómetro cuadrado, sí podemos, se duplican los datos de autoempleo y de autónomos. Por lo tanto, el mundo de la salud tuvo un espaldarazo el día que se reguló la Ley 6/2016 y que reguló con reserva de actividad, tal y como ha dicho Rosa, el preparador físico para la salud. Por último, el deporte escolar, como veis aquí, ni siquiera reflejan lo que se cobra, pero es muy importante de cara a tener experiencia. Como veis aquí, otros estudios como los de Antonio Campos, y no me quiero extender muchísimo, lo único que van a hacer es reflejar y refrendar los datos de los que hemos hablado. Simplemente destacar que además de la titulación, que eso ya os lo da la ley, es decir, ya os va a hacer un primer corte solo las personas tituladas, es importante la experiencia, las habilidades interpersonales
y la formación continua. Como veis aquí, como os comentaba antes, la diferenciación por sexo, Antonio Campos sí que refleja en su estudio el hecho de que el empleo masculino va mucho más encaminado al entrenamiento y el empleo femenino mucho más a la educación física, al profesorado, a la salud y a las actividades coreografiadas. Por último, y concluyendo un poco todos los datos y toda la exposición, hay más de 50 facultades en ciencias de la actividad física y el deporte, y el mercado laboral es limitado. Y lo que es peor, está creciendo el número de personas tituladas en ciencias de la actividad física y el deporte. Tendemos a una multiprofesión, no sé si nos lo podemos permitir, porque todo lo que es otro mundo de empleo tiende a la especialización deportiva. De hecho, conozco centros de readaptación deportiva en el que conforme entras por la puerta ya saben quién te va a atender, dependiendo de la articulación cuál vayas para readaptar. Si es el hombro, es la rodilla, ya saben si la lesión es muscular, quién te va a atender, si la lesión es ósea, quién te va a atender, si estamos hablando... Es decir, estamos tendiendo, no nos podemos permitir esta generalización, es decir, multiprofesión, pero sin embargo es a lo que tiende el mercado laboral. El autoempleo es muy alto entre entrenadores personales y preparadores físicos. Las actividades profesionales propias de nuestra titulación en ciencias de la actividad física y el deporte hay que explotarlas. Ojo, no somos gestores deportivos, somos directores, no somos coach, no somos nutricionistas y no somos otras muchas cosas que nos gusta hacer. El título en ciencias de la actividad física y el deporte nos compete para ciertas cosas que no tenemos que utilizar para otras, y sobre todo el convenio colectivo. El convenio colectivo de instalaciones deportivas todavía es algo al que no se ha tenido acceso a cambiar. Todavía me parece que trata de forma muy poco favorable al titulado en ciencias de la actividad física y el deporte, y la otra opción que queda pues es el empleo público o el autoempleo. Una última preocupación, intrusismo. Lo ha habido, lo hay y lo habrá, pero en las profesiones del deporte, en las profesiones sanitarias, en las profesiones jurídicas y en todas las demás, para eso está el colegio profesional, y para eso os he puesto, como os vuelvo a poner ahora, de nuevo el código QR para que juntos todos, unidos a través del colegio profesional, podamos luchar contra esta lacra que es el intrusismo. Una última recomendación, fijaros, yo cuando me fui a estudiar en el 98, que comencé mi licenciatura, nunca pensé que iba a ser entrenador personal por las tardes. Nunca pensé, de hecho, ni conocía esa figura profesional. De hecho, en el 98 yo tuve mi primer móvil y empecé escribiendo SMS. Nos parecía la tecnología una barbaridad. Nunca hemos vivido con Instagram, nunca hemos vivido con WhatsApp, nunca hemos vivido, bueno, ahí pone 4G, ya se está desactualizado. Nunca hemos vivido con 5G y nunca hemos vivido con Uber. Probablemente las profesiones del deporte tengan que evolucionar. Las profesiones del deporte seguro que todavía no está escrito nada sobre ellos, y seáis vosotros los que dentro de 15 o 16 años estáis impartiendo esta charla en lugar de yo, en lugar mía, y estáis hablando de las nuevas profesiones del deporte. Ahora pues os agradezco muchísima la atención, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis, y sobre todo os dejo de nuevo ahí el código QR porque tiene muchos beneficios y es gratis ser precolegiado de COPLES Madrid. Gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Jesús. Mira, hay una pregunta de José Manuel que dice: ¿crees que se le debería dar más importancia a la gestión deportiva en la carrera? Bueno, pues actualmente, en 2018 fue publicada la resolución de grado para la verificación de los títulos. Esto, pues bueno, viene a actualizar todos los planes de estudio de las 50 facultades de ciencias de la actividad física y el deporte.
creo que ahí te marca todas las competencias y todas las áreas que tienes que tratar en la carrera. Y creo que el alumnado debéis exigir a las personas que lleven a cabo la dirección del grado de que se adecúen a esta resolución. Coplen Madrid ya está haciendo informes a las universidades que se lo piden y les facilitamos aquellas áreas en las cuales no están incidiendo, aquellas áreas en las que la resolución de grado te dice que tienes que tener competencias y resultados de aprendizaje, y nos ponemos en marcha en cuanto vuestra universidad nos lo pida. Estamos emitiendo este tipo de informes y creemos que es bueno para todos, para nosotros y para el colegio. No obstante, te quiero hacer una diferenciación entre dirección deportiva y gestión deportiva. La dirección deportiva implica siempre conocimientos y técnicas propias de las ciencias de la actividad física y el deporte. Un ejemplo, la planificación de contenidos técnico-tácticos de una escuela de baloncesto. Cuándo se utiliza el bloqueo directo, cuándo vamos a trabajar el pase, cuándo vamos a utilizar la zona 2-3. Estos son conocimientos y técnicas de las ciencias del deporte. Esto es dirección deportiva. Gestión deportiva, te pongo un ejemplo. La dirección económica de una instalación deportiva, el marketing deportivo para incrementar las ventas. Eso es gestión deportiva, pero no implica conocimientos técnicos propios de las ciencias del deporte. Vamos a diferenciar las dos cosas porque, de hecho, actualmente os invito a que paséis por la página de Coplen Madrid, www.coplenmadrid.com, y que cliquéis a la campaña en la que estamos trabajando ahora mismo. El director deportivo. Hay un banner muy grande verde en el que podréis ver cómo refleja la Ley 6/2016 lo que es el director deportivo. Pues muchas gracias, Jesús. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Vale, pues si quieres, Carla, pasamos contigo. Buenos días. Qué cantidad de información útil, desde mi compañera presidenta Rosa hasta Jesús, y cómo, estoy pensando cuando era estudiante, cómo se agradece esta información desde fuera, ¿no? De cosas que muchas veces desde dentro del mundo académico no se ven tan claro, y esto es, aire fresco y situarnos en el contexto. Yo soy Carla, soy vocal del Colegio de Graduados Líderes de la Actividad Física y Deporte de aquí de Madrid. Y tengo la particularidad de estar muy vinculada a dos instituciones que tienen protagonismo hoy, que es la Universidad Autónoma y el colegio. Estudié aquí en la Autónoma, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y actualmente acabo de cumplir justo un año de una colaboración en la figura de profesora asociada, con lo cual es una conexión muy directa con ambas instituciones. De hecho, si os dais cuenta, el título que pongo en esta pequeña intervención, mucho más personal desde mi vivencia personal y particular, juega un poco con las dos instituciones, ¿de acuerdo? Siempre hay que situarse, ¿no? Cuando una va a explicar un poco el contexto desde el cual se genera lo que en este caso es tu propia experiencia. Una breve reseña histórica para entender cómo son los caminos, ¿no? Que te llevan a estar en una situación o a estar en otra. Cuando yo estaba en secundaria, yo tuve una lesión grave. Una lesión, bueno, en aquel momento no sabía que iba a ser tan grave, pero al final me condicionó todo lo que vino después. A los 15 años me rompo el cruzado, el menisco, la famosa triada. Entonces, bueno, en mi cabeza en aquel momento estaba estudiar medicina. Cuando yo estoy terminando el instituto, yo estoy saliendo todavía, fijaros, 15 años, salgo del instituto, cumplo la mayoría de edad y estoy en una rehabilitación del ligamento cruzado. Bueno, sí, fue muy lento. Mi cabeza no estaba Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que no se llamaba así, era la licenciatura de Educación Física, creo todavía, y solamente había una facultad en la universidad pública
en la que se podía estudiar, que es en la Politécnica, el antiguo INEF, con una prueba física. Descartado en aquel momento entrar en la titulación. Al final salgo del mundo académico y me voy al mundo laboral. Y me voy a un mundo laboral que no tiene relación con el deporte. Hago un breve asterisco, porque Jesús ha mencionado algo que nos caracteriza ahora, pero nos venía caracterizando creo que, me parece que siempre, porque si además Rosa lo corrobora, que también es de otra generación, claro, yo al mercado laboral había entrado. Yo me lesiono el ligamento cruzado con 15 años, yo con 16 años estoy llevando al equipo que, fijaros, en fútbol solamente había 2 categorías, el sub-16, con lo cual me encuentro con compañeras incluso mayores que yo y yo ya estaba en el mercado laboral. ¿Pero qué mercado laboral? Aquel que no aparece en la vida laboral. Pasa mucho en nuestro sector. Ya había próximo. Me salgo y me voy a un mercado laboral que no tiene en nada que ver con el deporte, que es la hostelería y posteriormente el salvamento y socorrismo. Fijaros, casi 10 años más tarde vuelvo a incorporarme al mundo académico. Ventajas y desventajas. Ventajas que tienes las cosas más claras. ¿Cuál es el escenario que me encuentro en aquel entonces? Porque ya había pasado de irme del instituto ¿no? y ver la universidad con la Politécnica y una prueba física, y yo vuelvo otra vez a aproximarme y os voy a poner aquí, ya os cambio, me encuentro en una situación que ya se llama, fijaros, se llama de otra manera. Estamos hablando de ciencias de la actividad física y del deporte, ¿vale? Si os fijáis, es otro contexto diferente, ¿vale? Aparece un contexto de menciones, aparece un contexto de itinerarios, Bolonia, ¿vale? Una forma de enseñanza diferente a la que yo había vivido, ¿no? Desde un plan de estudios más antiguos, y entro ahí, ¿no? Esto es lo que hay, ¿no? Casi 10 años más tarde, soy la primera, yo me estreno en la primera promoción del grado aquí en la Autónoma. ¿Qué perspectiva inicialmente tengo cuando entro al grado? Fijaros que ha pasado tiempo y tienes tiempo de pensar. Cuando te acercas al mundo laboral, te da tiempo a estar convencido de que quieres hacer. Era la docencia. Cuando entro, la figura profesional donde yo me situaba, donde yo me veía, era la docencia. Porque siempre me ha gustado, siempre aspectos personales que te llevan luego a decir, pero si siempre he estado haciendo labores docentes, desde pequeñita cuando ayudas a la compañera que se le da más matemáticas, bueno, aspectos que van, ¿no?, un poco en la persona, y digo, si es que al final esto me encanta. Y esa es mi primera idea. ¿Qué pasa cuando entro en la carrera y va desarrollando? Digo que es la primera promoción de grado. Bueno, veis que hay 5 itinerarios, que además nosotros íbamos estrenando el plan de estudios y se iba acotando cómo era el plan de estudios, cuál era la oferta académica. Porque hay 5 itinerarios, pero vosotros y vosotras, si sois estudiantes de la Autónoma, veis que aquí en la Autónoma, viene de mi época ya, tenemos, ¿no? Lo veis aquí en este lado, aquí reconocéis 3 itinerarios, menciones, ¿vale? De especialización, que aquí además están ubicadas en 7 asignaturas vinculadas a actividad física, en entrenamiento deportivo y educación física, ¿de acuerdo? Una vez que entro en la universidad, claro, ¿cuál es mi trayectoria en la universidad? Está la parte académica y todo lo que es paralelo, que me da otra visión de, entre otras cosas, el ámbito profesional, ¿vale? Entonces, empieza a interesarme, me empieza a llamar la atención y empiezo a encontrar una vía profesional muy interesante y a explorar, que es la actividad física y salud. En mi caso, como ha dicho Jesús, el campo profesional más cerrado, más acotado, históricamente más estable, es la educación física. La educación física, por lo mismo, no tiene una oferta para toda persona titulada en ciencias de la actividad física y el deporte, es decir, la persona egresada.
¿de acuerdo? Entonces ya empiezo a abrir la mentalidad y a cambiar un poco también mi forma de ver las cosas. Claro, cuando os digo la trayectoria paralela, va un poco en la línea de lo que también comentaba Jesús, de esa... somos como muy eclépticos o eclépticas, de esa pluriempleo cuando ya se traduce en el ámbito laboral, antiguamente más vocacional, y ahora luego os explicaré que soy un caso que cumple con lo que parece que está siendo la tendencia, el pluriempleo, ¿de acuerdo? Ya casi por necesidad de sumar, ¿no? De sumar, aunque he de decir que siempre tiene que haber desde mi perspectiva, ese interés vocacional, porque al ritmo que vamos algunas personas, si no es porque nos gusta y disfrutamos lo que estamos haciendo, no lo aguantas, no lo aguantas. Fijaros, dentro del ámbito académico, en mi caso, le doy mucha importancia, porque entro con muchísima motivación, es lo bueno que tiene entrar más tarde. Tiene cosas negativas, como la cantidad de responsabilidades, facturas hay que pagar, etc., etc., pero tiene cosas muy positivas. Vas teniendo más claras las cosas. Y aún así, también es cierto que tienes tiempo de cambiar, ¿no?, la mentalidad. Formación. Aprovechar toda la formación que había. Por un lado, desde dentro de la universidad. Formación son jornadas como pueden ser este. Desde el primer momento ya tuve claro el acceso a la formación, probablemente porque viéndolo desde fuera, al estar en el mundo laboral, ya venía con una percepción del coste de las cosas. Cuando hay algo que te ofrecen, que es acceso gratuito, vinculado con lo tuyo, cuadra agenda para intentar asistir, porque luego en el mundo exterior todo tiene un coste y además, por desgracia, no siempre con una calidad asociada. Y en la universidad me daba cierta garantía. Entonces, siempre, todas las formaciones, a participar. Me involucré también por el otro lado de la universidad, que tiene que ver con en cómo funcionan las instituciones. ¿Vale? En mi caso, desde el primer día, perdón, ahí me he equivocado, que es este lado de aquí, tiene que ver con tratar los problemas e intentar resolverlos, desde delegada, de representante en junta, hasta, en mi caso, consejo de gobierno. ¿Qué me dio toda esa etapa? ¿Y por qué puede ser interesante? ¿Por qué es interesante participar desde el mundo académico, como lo es cuando eres ciudadano o ciudadana? Porque te da unas habilidades, por lo menos en mi caso, me hizo mejorar unas habilidades comunicativas y unas habilidades de gestión y, grosso modo, aprender a llegar a acuerdos, ¿de acuerdo? Que era lo que nos pasaba en las reuniones, comisiones, cambios de estudios. Creo que la normativa, sí, la normativa de evaluación actual que hay en la Universidad Autónoma todavía sigue siendo en aquella en la que algunos estudiantes participamos para cambiar algunos detalles que, fijaros, influyen en aspectos que tienen que ver con la evaluación, las convocatorias. O sea, muy importante la participación. Ahí abro un asterisco. Esto tiene mucho que ver con que al final, de fuera de la universidad, siempre digo que si dentro de la universidad me vinculaba con la representación estudiantil, el equivalente fuera en el ámbito laboral es el colegio. Con lo cual yo creo que al final hay un perfil de personas que nos complicamos, ¿no? Porque este es un trabajo no remunerado, vamos a entenderlo, pero te gusta. Y te gusta estar en los sitios donde se decide, donde se trae una propuesta, donde se trabaja. ¿Y lleva tiempo? Sí. ¿A costa de rendimiento académico? Pues a veces también. Pero cuando haces las cosas convencido, te llevas también esas otras habilidades que en el mundo laboral fuera resulta que están siendo útiles. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí tenéis, en este dibujo tiene que ver con la colaboración. Desde primero de carrera, con los oídos así, abiertos, los ojos abiertos, los oídos. ¿Por qué? Porque hay muchas oportunidades de colaboración. Vuelvo a repetir, cuando vamos con una mentalidad de por cuánto lo hago, pues bueno, es todo muy lícito, pero se pierden oportunidades. Desde primero de carrera,
tuve la oportunidad de participar en proyectos de investigación que sí, que yo era la persona que ayudaba a recoger las encuestas, que yo estaba, que sí, pero nunca he tenido ese problema. Si vengo del mundo de la hostelería cuando trabajaba, o sea, quiero decir, hay un momento que dices, con tal de aprender, me da igual donde esté. Claro, desde aquel entonces, y ya han pasado, sigo siendo colaboradora del Centro de Estudios Olímpicos de aquí, de la Autónoma. ¿Por qué? Por estar también en un sitio, en un foro que dicen, oye, necesitamos a alguien que nos ayude con esto, que necesitamos revisar artículos para la revista. Yo no preguntaba, bueno, ¿y esto por cuándo? Digo, pues ahí estoy. Y digo, pues vamos a hacer aprendizaje. ¿De acuerdo? O sea, hay que organizar, pues ahí estoy. ¿De acuerdo? Y todo esto tiene puede tener una transferencia cuando sales fuera, esa voluntad de querer hacer cosas. Al final, si está en el contexto muy, muy complicado, ¿qué nos diferencia? Yo soy de las que pienso que la motivación y la actitud nos va. Cuando veis aquí este dibujo, claro, ventajas y desventajas. Yo a la edad que entro a la carrera, obviamente, mi economía depende de mí. Claro, combinación con el mundo laboral. ¿Trabajo recurrente? Pues los 3 meses de salvamento en playa que me pegaba cada año, con más trabajos de verano doblaba, pues sí, eso ha hecho que pudiera luego en invierno, como digo yo, estudiar la carrera. ¿Me pude ir aproximando al ámbito deportivo? Cuando yo estaba en la carrera teníamos un contexto a nivel de legislación también diferente. De hecho, antes de salir como titulada, pues empecé con clases de natación, extraescolares, ¿de acuerdo? O sea que ya me podía ir acercando al mundo laboral desde dentro. Interesante para las personas que seáis técnicos TAFAD, que podéis acercaros a ese mercado laboral desde la carrera, interesante. El resto, pues no confundamos que se da un fenómeno a veces en nuestro ámbito, yo no sé si Jesús ahí lo ha mencionado, que es curioso, que es el autointrusismo. Porque tú cuando eres estudiante de ciencia de la actividad física y del deporte no eres titular. Esto es como cuando yo me venía a sacar el carnet, que me lo saqué aquí el autónoma, y no llegaba y cogía el coche. Pues hombre, yo me estaba sacando el carnet, pero yo no tenía carnet. Si me paran, estoy haciendo las cosas mal. Entonces, fijaros, eso también es una característica que ahora se da porque tenemos afortunadamente también la ley que regula, ¿de acuerdo? Fijaros que me ha hecho gracia también cuando ha puesto Jesús la diapositiva de su intervención en 2013 y tiene que ver con la línea esta que veis aquí arriba, ¿no? de participación. Claro, yo estaba ahí, terminando, yo creo, ya no me acuerdo, yo estaba ahí, porque me he fijado, dice, presenta la mesa. Era yo. y creo que ahí fue donde conocí a Jesús. Como gerente, yo Jesús ahí, no sé si era gerente del consejo, bueno, pero ahí conocí a Jesús. Ya trayendo la visión desde fuera, con lo cual, o sea, siempre hay que estar viendo desde dentro, desde fuera, cómo está el patio, por decirlo en palabras más coloquiales. Con todo esto, pues os podéis ya hacer una línea de la vinculación que tengo tanto con la Universidad Autónoma, muy potente porque yo he tenido, cuando vienes con tantas ganas, yo para mí estudiar esta titulación, cuando llegué, que venía de un mundo laboral, pues bueno, que me dio mucha resistencia, porque la hostelería te da mucha resistencia, te da mucha capacidad de trabajo, te da mucha psicología social. Tienes que aprender a aguantar golpes. Cuando llego aquí para mí fue un premio. Un premio. Estudiar, entonces lo viví yo creo que ha sido una de las etapas seguramente más felices de mi vida, lo puedo decir. Pero fijaros, cogiendo todo lo que hemos visto en esa trayectoria, el contacto con el colegio ya empieza desde esa época, en esa figura de precolegiación, que tanto desde la ANECAFIDE, esa Asamblea Nacional de Estudiantes de Ciencias del Deporte, en este caso yo estuve siendo durante un tiempo la representante que iba por parte de la Autónoma. Ya contacto con ese colegio, ya desde la figura de precolegiación. Por eso es tan importante lo que ha dicho mi compañero Jesús, esa posibilidad de conectar
con el órgano que nos va a representar fuera del ámbito académico. Y las cosas como pasaban en la universidad, pasan en la universidad, comisiones, debates para cambiar normativa. Es que los cambios en el mundo profesional, cuando hablamos de legislación, cuando hablamos ahora la tercera hora, cuando hablamos de un montón de cosas, hay muchas horas de reuniones, de consensos, de, a ver, otra vez analizamos aquí, y es el colegio quien tiene la potestad de reunirse con consejería, con colectivo de sindicato, cuando da, es el colegio. Entonces aquí ya tenemos esa conexión con el órgano que nos representa afuera. Gran oportunidad. Además, fijaros, actualmente, algo que yo valoro mucho porque tiene un coste económico importante fuera, es la formación. Desde la universidad y desde fuera. El colegio, que como decía también Jesús, a mí me ha dado la oportunidad desde el primer momento, desde antes ya, pero desde el primer momento que cuando me colegio, en el primer momento que pude colegiarme, lo hice. Yo he asistido a jornadas de formación interesantísimas, una, la de la receta deportiva, ya, otro proyecto interesante, muy interesante, línea de presente ya diríamos, o línea de futuro, gracias al colegio, en este sentido. Precolegiación, pues ahora mismo tenéis la opción de esta formación, ponentes muy potentes que están ofreciendo formación antes de ser colegiados o colegiadas. Muy interesante. A mí me abrió formación, me la sigue abriendo, y fijaros esto que os muestro aquí. Es que estáis hablando con una persona de las que contestaba las ofertas de empleo que nos envían a los colegiados. Yo como colegiada he enviado, y eso me ha llevado a una entrevista de trabajo, y eso me ha llevado a 5 años más tarde, te puedo hablar de, ahora mismo estoy en un centro de entrenamiento personal, cuenta ajena, dirección deportiva, y empecé con una oferta de empleo del colegio. Otras oportunidades, tuve la oportunidad de participar en un proceso de peritaje aquí en la Comunidad de Madrid, agentes forestales. ¿Por qué? Porque el colegio organizó una formación, consiguió una formación para colegiados, para estar preparados para un proceso de oposiciones, ¿de acuerdo?, de peritaje. El colegio consigue un acuerdo, en este caso, para que nosotros, personas colegiadas, fuéramos las personas que peritásemos en aquel momento las pruebas físicas, y tuve la suerte, otra oportunidad de experiencia laboral, y en este caso con la suerte además de ser remunerado, que en este caso también puedo hablar de que es una oportunidad a nivel laboral, ¿de acuerdo? Todo esto, bueno, a día de hoy soy entrenadora, preparadora física, estoy en un centro que no es mi centro, lo dirijo yo, soy vocal, que no es un puesto remunerado. Soy colaboradora porque el profe asociado son temporales, pero a día de hoy soy profe asociada aquí en la Autónoma, y colaboradora en el Centro de Estudios Olímpicos, en diversos ámbitos que no son siempre remunerados, pero bueno, digamos que cumplo con esa figura de pluri. Y nada más, quería hacer una intervención más personal, más cómo se puede conectar desde el mundo académico hasta el colegio. Y quedo también con mis compañeros, con compañeros y compañero Jesús, a disposición para las preguntas, sabiendo que yo además tengo la ventaja de ser de la casa y entender muy bien el funcionamiento de nuestra universidad. Pues muchas gracias, Carla. No sé si tenéis alguna pregunta para Carla. Están...
Bueno, pues nada, yo como también tienen toda la información, ¿no? Además esto también va a quedar grabado, ¿no? Sí que quizá que a lo mejor que volviéramos a poner lo que había puesto Jesús, yo creo, ¿no? O del código o bien la información, el correo, ¿no? Yo dejo ahí de nuevo el código. Fenomenal. Es un enlace directamente a la precolegiación. Como ya os he dicho, creo que ofrece mucho a cambio de un correo electrónico, simplemente. Es decir, y el único objetivo es que estéis informados de todas estas cosas que pasan, que son muy importantes. Ya os digo, os da formación gratuita, os da ofertas de empleo, os da todas las newsletters, todas las noticias y además también comentaros que sin duda alguna lo que veis aquí, Facebook, Twitter, Instagram, la red social que más nos sigáis, os invito a que deis un like, a que nos sigáis y sobre todo también a que lo transmitáis a vuestros compañeros porque creo que es más importante de lo que creéis, sobre todo para lo que es el futuro de la profesión. Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido muy, muy interesante. De nuevo, nada, agradecer vuestra participación, ¿no? Este momento con nosotros, con los estudiantes de nuestro grado. Y nada, pues a los estudiantes que ya sabéis que están a vuestra disposición y creo que la verdad mirar, ¿no? A dónde puedo ir hacia mi futuro es muy, muy importante. Ahora mismo quizá están, ¿no? en el proceso de estoy en la carrera y demás, pero claro, alguna vez esto acaba, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rosa, Jesús y Carla, y Gracias. nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Cuando queráis, a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias.